Muy bien, chicos, pues vamos a dar inicio a esta sesión, la segunda sesión de clases en línea. Que el tema de hoy es, además de apremiante, es muy bonito, es complejo también. Entonces espero que pongan la mayor atención que puedan, espero que estén con toda la disposición de aprender. El tema del día de hoy se llama materialismo histórico. Viene y corresponde al bloque número 3 de, de nuestro libro, bueno, el libro que estamos llevando, que se llama el nombre del bloque es Interpretaciones científicas en la construcción de la realidad. Y bueno, va a ser un poco ya continuando con lo que habíamos visto la clase pasada. Y antes de entrar a todo eso, vamos a tener que delimitar un poco acerca de lo que son las interpretaciones científicas. ¿Qué son las interpretaciones científicas? Bueno, vamos a ver, ustedes saben y ya habíamos hablado un poco acerca de la perspectiva, ¿sí? ¿Se acuerdan del ejemplo que tenemos por ahí del 6 y el 9? Los ejemplos de si tenemos un elefante en el salón de clases, pues cada uno de nosotros lo vamos a ver de manera diferente. Por aquí lo tenía que haber utilizado para otras cositas, si se acuerdan del 6 y el 9, que arriba lo ve un 6 y abajo lo ve otro del 9. Pues bueno, que de alguna u otra manera los dos tienen razón, las dos personas que lo ven, porque se acuerdan de la frase icónica de este doctor, de que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Pues bueno, entonces eso es una interpretación, ¿no? Es una forma, una perspectiva, una forma de entender, pues, las situaciones que estamos viviendo. Vamos a hablar de algo muy importante que son las teorías sociales. Las teorías sociales son, por aquí lo pongo como el instrumental metodológico y analítico que recoge, procesa y analiza de manera sistemática datos e información para desarrollar explicaciones científicas para los fenómenos sociales. En palabras de gente de Cobaes a las 10 de la mañana, una teoría social es que imagínense una caja de herramientas. Una caja de herramientas que específicamente tenemos un problema para resolver. Este problema para resolver es el fenómeno social, ¿sí? Entonces, tenemos ese fenómeno social. Obviamente no vamos a llevar, por ejemplo, para fines más prácticos, no vamos a llevarnos toda la caja de herramientas, sino que esta caja de herramientas o este instrumental metodológico lo que va a reunir son las herramientas, tanto teóricas como metodológicas, que nos van a ayudar a resolver ese problema o nos va a ayudar en este caso a explicar el fenómeno que vamos a estudiar. Eso es una teoría social. En fines todavía más resumidos, una teoría social son las herramientas o el conjunto de herramientas que nos permiten resolver que nos permiten explicar un problema o un fenómeno social. ¿Sí? Esa es una teoría social. Ok. Son de suma importancia para entender cómo funciona la sociedad, cómo se ha cambiado a lo largo del tiempo, de qué manera se relacionan con los individuos, cuál es el sentido de la acción social, entre otras cosas. Por favor, si son tan amables, traten de tomarle alguna captura este parrafito, por favor. Son de suma importancia para entender cómo funciona la sociedad, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, de qué manera se relacionan con los individuos, cuál es el sentido de la acción social, entre otras. De eso se trata o para eso funciona una teoría social. Para eso es que es muy importante la teoría social, ¿sí? Para saber cómo funciona la sociedad, cómo ha cambiado y de qué manera se relaciona con los individuos. Eso es la importancia, la suma importancia de una teoría social. Si vemos en este sentido a la sociedad y a todo el conjunto de relaciones sociales que existen a lo largo del mundo, pues tenemos un engranaje, ¿sí? Este engranaje tiene ciertas características diferentes, ciertas características que le permiten estar
cohesionado y que le permiten estar juntos. Entonces, una teoría social sería lo que nos permitiría interpretar cuáles son cada uno de los eslabones que unen a nuestro engranaje o a nuestra cadena social y así darle una explicación y entender por qué está pasando. ¿Por qué, por ejemplo, tanto revuelo con la muerte del jefe supremo de Norcorea? O por entender por qué, por ejemplo, Estados Unidos ya llegó al 1.000.000 de casos de coronavirus, o por qué también en México estamos hablando de una crisis económica igual que todo el mundo. Entonces necesitamos nosotros ver esta cuestión o estas situaciones, estos fenómenos sociales a partir de teorías e interpretaciones científicas. Lo que ya nos va a llevar al tema del día de hoy, que es el materialismo histórico. El materialismo histórico en este sentido es una interpretación científica, es una teoría social. No se les olvide, el materialismo histórico es una teoría social. Y por ahí ponemos una frasecita muy, muy, muy importante, que es de Marx, ¿sí? De Karl Marx, y dice, toda la historia universal no es otra cosa que la producción del hombre por el trabajo humano. Por favor, si son tan amables de anotar esa pequeña frasecita, porque va a ser muy importante para entender el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, para entender un poco también de las bases en las que se sienta la teoría marxista de la interpretación histórica, a la cual la conocemos como el materialismo histórico. Toda la llamada historia universal no es otra cosa que la producción del hombre por el trabajo humano. Karl Papacito Marx nace en 1818, por ahí de Londres, y muere en 1883. Me parece que ya muere en el territorio que ahora ocupa Alemania. Pero bueno, él es un filósofo, sobre todo filósofo, economista, eh, incluso le estuvo mirando también un poco allá la historia, y también es un sociólogo desde el siglo XIX que vive todas las transformaciones que estaban en constante cambio, perdón, todas estas transformaciones que estaban sucediendo a lo largo y ancho de toda Europa, sobre todo Europa occidental, ¿sí? En Europa occidental tenemos algo muy importante que es la revolución industrial. Entonces, en este contexto es que nace y crece y estudia Karl Marx, ¿sí? Marx, entonces, nace, vive y se desarrolla tanto personal como académicamente en la Revolución Industrial. Ustedes no viven en Fresnillo, pero pónganse a pensar en este ejemplo, ¿sí? Cuando yo iba a la prepa, por ahí del 2011, no me acuerdo en qué año estuve en la prepa, sí, 2011, 2014. Cuando iba a la prepa, y yo vivo cerca de la prepa, entonces me iba a veces caminando, a veces me llevaba mi papá. Y alrededor de las 6:30 de la mañana, de entre las 5 y las 7 de la mañana, siempre, si tú vas con el carro usando hacia el camino en el que vayas, de repente vas a ver material reflejante. Esto quiere decir, o más bien se interpreta como los mineros que van caminando para tomar el camión, o los mineros que van en bicicleta hacia la mina, o los mineros que van a su trabajo, o en este caso los mineros que salen de su trabajo y van hacia sus casas, porque la mina trabaja las 24 horas del día. Entonces, ahora imagínense eso, que estos mineros que nosotros vemos todavía en pleno siglo XXI, bueno, ahora transportenlo hasta el siglo XIX. A lo mejor no tenemos un poco la idea de cómo se veían los mineros del siglo XIX, pero ahí les va una representación cultural. Creo que ya se los había comentado. La película de Mi villano favorito, en donde se crea el personaje de los Minions, pues bueno, esa es precisamente la vestimenta del obrero minero o del obrero industrial del siglo XIX. El overol, el casco y las botas. Entonces, ya con esa idea de los Minions, ahora imagínenselo, pero ya con el uniforme de una persona normal, ¿sí? Entonces, bueno, Marx crece en este entonces, en donde los minions, los trabajadores, se la pasan en la industria, gracias a la gran revolución industrial del siglo XIX.
y crea un concepto, proletariado. Este conceptito de aquí es muy importante, por eso está subrayado, ¿sí? Creó un proletariado hacinado. ¿Esto qué quiere decir? Con proletariado vamos a hacer referencia a las personas que trabajan, a los obreros, en este caso a los minions, ¿sí? Los minions son el proletariado. ¿Por qué? Porque son la gente común, la gente que trabaja, la gente que no tiene recurso más allá de lo necesario o lo básico, ¿sí? Entonces a eso le vamos a llevar el proletariado. ¿Y qué significa hacinado? Pues bueno, imagínense que en su habitación, ¿sí? En un cuarto, por ejemplo, de 2 por 2, viven alrededor de 8 personas. En casitas muy pequeñas, en casitas, como ahora las conocen como las Infonavit, vivían muchas personas, de 15 a 20 personas. A eso le llamamos hacinamiento, a esta incapacidad de tener un espacio digno para la vivienda, a este lugar en donde pues, un baño lo comparten 20, 30 personas. Entonces, las condiciones no son ni salubres ni son benéficas. Entonces, a eso le vamos a llamar hacinado. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, la cuestión de la minería, la cuestión de las fábricas y de la obra industrial, pues necesitaba de muchos trabajadores. Entonces estos trabajadores a lo mejor migraban del campo hacia la ciudad en donde se encontraban las minas, entonces, y las fábricas, entonces no tenían la capacidad de vivienda. Por ello, estaban en campamentos, que hasta la fecha todavía se llaman campamentos obreros, en donde vivían en malas condiciones de vida, ¿sí? Entonces, se crea un proletariado hacinado. Y también, a pesar de que Marx critica y es la primera persona que se encarga de entablar una discusión entre el socialismo y el capitalismo, pues también le dicen en la economía el padre del capitalismo. ¿Por qué? Porque le dio las herramientas teóricas y económicas al capitalismo para fundamentarse como tarea económica. Pero bueno, eso es un rollo un poquito más complejo. Se creía que este problema se resolvería a través de la sensibilidad humana y de la buena fe de sus miembros. Ojo con esto. Antes de Marx, la gente creía que todo se iba a resolver gracias a que somos humanos y los humanos tenemos la capacidad de resolver nuestros propios problemas y tenemos la capacidad de pensar porque somos humanos, somos buenas personas, somos bien chidos, somos la mera vena y podemos tener sensibilidad humana. O sea, si hay proletariados, si hay personas viviendo en una sola casita, chiquita, así, compartiendo el mismo baño, el ser humano va a darse cuenta de que tiene sensibilidad humana, entonces va a decir, no, este problema se tiene que acabar, no puede haber tantas personas viviendo en el mismo lugar, perdón, no puede haber tal cual cosa, no puede tener esas condiciones de vida. Y a eso Marx le llama utopismo. Utopismo viene de un prefijo que significa sin lugar. Sí, esta es la traducción. Que significa sin, y topos, que significa lugar. Entonces, a eso le llamamos sin lugar. Entonces, dice Marx, como es utópico, es decir, que no tiene lugar, no tiene la posibilidad de existir. Por ende, no se puede, entonces, pensar en que toda la resolución del problema va a ser a través de la fe y de la sensibilidad humana. Entonces, vamos a entrar ahora sí de lleno a lo que es el marxismo, para lo cual les voy a dejar un poco de... A ver, por aquí tiene una pregunta. No me fijé más que espiritualistas, era un poco más a cuestión de que venimos saliendo de una situación que le llaman el humanismo, ¿sí? Venimos a entrar a una era industrial, entonces más que espirituales eran tenían como que cierta idea de que el ser humano tenía la capacidad de pensar sobre sí mismo y para él mismo, en el beneficio del ser humano, pues. Pero entonces nos vamos a dar cuenta que en cierto punto no, porque Marx dice que a partir de ese momento lo que importa más es la cuestión de la producción, es decir, de la acumulación del dinero, a la sensibilidad humana. Pero vamos a seguir continuando con eso, Mimije. Gracias por tu pregunta. Entonces, el marxismo nos habla de estas siguientes características, chicos. Pongan mucha atención, por favor. Todas las sociedades clasistas se basan en la explotación. Y él es precisamente Karl Marx que crea el concepto de clase social. El concepto de clase social nosotros lo escuchamos bastante. Bueno, ya sea que en computadora, ya sea en pizarrón, pero sigo escribiendo muy feo.
Clase social, nosotros lo escuchamos y lo entendemos de manera muy común, ¿sí? Entonces, todos en formación cívica y ética desde la primaria nos hablan de la clase social alta y clase social baja y clase social media alta y que la mayoría estamos en clase media, media baja, media alta, pues estamos en clase media, etcétera, etcétera. Pero no es hasta el siglo XIX que Karl Marx, a través de su teoría del materialismo histórico, crea el concepto de clase social, ¿sí? Entonces dice, todas las sociedades clasistas se basan en la explotación. Es decir, todas las sociedades en las que existe una clase social o existen clases sociales se basan o fundamentan o existen las clases sociales por la explotación. Entonces, ¿estamos en el siglo XIX? Sí. ¿Estamos en el siglo XX? Sí. ¿Estamos en el siglo XXI? Sí. Pero según Marx, mientras siga existiendo clases sociales, va a haber explotación. Y esto es muy importante, el siguiente punto. El cambio histórico se explica por la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Ok, otra vez, en términos de chicos que se acaban de despertar y que tienen como 3 o 4 meses sin ir a la escuela, ¿qué significa esto? El cambio histórico se explica por la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Ok, para entender este parrafito nosotros tenemos que desarticularlo en ciertos conceptos, ¿sí? No se les olviden, por favor, y ténganlos muy presentes este concepto de contradicción. Este otro de cambio histórico también, por favor. No se les olviden. Y producción. Esta triada de conceptos o estos 3 conceptos nos van a permitir a nosotros entender mucho de lo que significa el materialismo histórico. Y vamos a tratar de explicarlo un poquito más adelante, porque este de relaciones sociales y fuerzas productivas, estos son también conceptos muy importantes, son conceptos pesados, son conceptos complejos, pero que son necesarios para entender el materialismo histórico. Pero bueno, seguimos. Yo creo que estos dos, los primeros dos, sí son conceptos necesarios, o perdón, son parrafitos necesarios que deberían de tener por ahí en sus apuntes. Este tercero, traten de captar la idea principal, por favor, porque es un concepto complejo, o es un párrafo complejo. Dice, la dinámica del capitalismo conduce necesariamente a la agudización de sus contradicciones, que se expresa en la polarización de la estructura de clases. Esto llevará a una revolución que provocará el derrumbe del capitalismo. En español, esto significa que el capitalismo, es decir, al capitalismo lo vamos a definir como la acumulación del capital. Es decir, si yo tengo 20 pesos, bueno, en lugar de repartir esos 20 pesos, yo soy el gobierno, en lugar de repartir esos 20 pesos, o yo soy un empresario, más bien, soy un empresario, tengo 20 pesos. En lugar de repartir esos 20 pesos entre todos mis trabajadores, mejor les voy pagando 50 centavos a cada uno para que sigan produciendo. Y cuando yo invierta mis 20 pesos, cuando yo invierto mis 20 pesos, y digamos que yo pagué 10 pesos porque contraté 20 trabajadores, pues bueno, me quedan 10 pesos. Pero esos 20 trabajadores a mí me van a producir otros 20 pesos en la mitad del tiempo. Entonces ya me da posibilidad de contratar a más y más trabajadores, pero no les subo el sueldo. Ellos me están acumulando la ganancia, pero yo no les subo el sueldo, les sigo pagando 50 centavos. Entonces yo sigo ganando mis 20 pesos sólidos y luego les estoy pagando a ellos. Entonces a eso se le llama acumulación de capital, acumular el dinero. Eso es el capitalismo en términos muy, muy sencillos y muy, muy amplios, pero para que ustedes lo entiendan, eso es el capitalismo, acumular el dinero con personas que se encargan con personas que son las encargadas que tienen el dinero pues para invertir y luego que se encargan de ellos de retribuirles la misma riqueza y ese dinero se queda solamente específicamente entre ellos. Entonces, a eso le vamos a llamar capitalismo. Entonces dice Marx, el capitalismo entonces lo que va a causar es agudizar contradicciones, es decir, nos va a hacer muy, muy, muy fuertes las contradicciones. ¿A qué le vamos a, cómo significa eso? ¿O qué significa eso?
Pues bueno, que va a haber clases sociales muy altas y clases sociales muy bajas. Eso es las desventajas más grandes que tiene el capitalismo. Mientras hay gente que se hace mucho más rica, hay otra gente que se hace mucho más pobre. Ese es el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, como lo vamos a entender nosotros, imaginemos, lo vamos a imaginar como una cuestión vertical. Por ejemplo, el capitalismo lo podemos entender así. Mientras hay gente con más dinero o que va acumulando más capital, hay gente que el dinero que tiene no le va a ser suficiente y cada vez se va a hacer más y más pobre. Entonces, eso es lo malo de las desventajas que tiene el capitalismo. Y dice Marx, lo único que va a pasar para que el capitalismo se derrumbe va a ser una revolución. Y a esta revolución le vamos a llamar la dictadura del proletariado. Y cuando decimos dictadura del proletariado, ¿qué significa? Que las personas, estos obreros que vivían todos juntos en un campamento obrero, de repente se van a juntar y van a decir, no, el capitalismo no es la respuesta, el capitalismo no es esto, no sirve, no funciona, nos vamos a organizar todos y va a haber una dictadura del proletariado para que al final haya esto, una distribución justa de la riqueza. En lugar de arriba hacia abajo, entre más ricos, más pobres, más bien no hay ricos y no hay pobres. Entonces, en ese sentido, eso es a lo que le llamamos materialismo histórico, perdón, eso es a lo que le llamamos la teoría de Marx, ¿sí? De eso se trata la teoría de Marx, a través de un libro junto con Friedrich Engels que se llama El Capital, es donde explican un poco sobre la dictadura del proletariado y los pasos que debe de llevar el capitalismo para poder funcionar y para poder, a fin de cuentas, que la dictadura del proletariado se dé. Cuando el capitalismo esté en su pleno más alto, lo que va a hacer lo que va a hacer el socialismo y el comunismo, que bueno, son dos variantes que se salen de estas teorías de Marx, van a fundamentar y van a ser capaz la revolución o la dictadura del proletariado, y ahí es donde se va a terminar el capitalismo. De eso se trata un poquito de la teoría de Marx. Y esto es lo que les decía. El triunfo de la revolución llevará a la dictadura del proletariado. Cuando terminemos con el capitalismo, el proletariado va a tener el control de los recursos económicos, así como del gobierno, y es donde va a haber un poco la justa distribución de la riqueza. Existen muy pocos países que todavía siguen este modelo y uno de ellos es Corea del Norte. Corea del Norte sigue un poco el modelo fundamentado en las ideas económicas de Marx, también un poco Cuba ya no tanto, pero son de los pocos países que todavía tienen esta idea relacionada a las ideas de Marx. Y ya cuando dice Marx que se da el triunfo de la revolución del proletariado, reinará la libertad, la desaparición de las clases y la satisfacción plena de las necesidades humanas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en lugar de concentrarse en hacer más dinero, o en lugar de concentrarse a ver quién hace más dinero y quién tiene más, va a haber todos tener mismo recurso económico, entonces todos van a ser de la misma clase social. No sean altas, no sean bajas, simplemente no existen las clases sociales, se desaparecen las clases sociales. Y en lo que nos vamos a concentrar ahora es en la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Entonces, por ejemplo, en países como Corea del Norte o como Cuba, un poco tienen el seguro social gratuito todos y obligatorio, tienen las escuelas gratuitas y obligatorias todos, tienen vivienda gratuita y obligatoria todos. O sea, sí, la verdad es que la disciplina y el autoritarismo que existe dentro de estos países que siguen este modelo es muy fuerte, es muy, muy, muy fuerte y muy disciplinario. En ese sentido, no tienen muchas garantías individuales como las que tenemos los países capitalistas. Pero lo que no existe ahí es que no existen pobres y ricos, sino o todos están jodidos o todos tienen mucho dinero. Pero en ese sentido, casi nadie tiene dinero. Entonces también son unas de las cosas que nosotros los capitalistas lo vemos de una manera en la que pues resulta un poco incómodo pensar en todo ello. Independientemente de que nosotros o que algunos de nosotros este, coincidamos o que nos gusten las ideas de ellos, pues realmente vivimos en un mundo capitalista, lo cual no nos permite a nosotros verlo desde la misma manera, desde adentro, sino lo vemos desde afuera.
En ese sentido, no estamos de acuerdo con muchas de las teorías de Marx. Y vamos a entrar ahora sí a lo que es el materialismo histórico. Y bueno, está un poco, nos quedan 4 minutos antes de que se corte para que estén listos para yo mandarles el siguiente enlace de manera muy rápida, que vuelvan a entrar para no perder tiempo. Y me da gusto que sigan entrando, ¿sí? Me da gusto que sigan entrando. Ok, ¿qué es el materialismo histórico? Ok, el materialismo histórico es la corriente del pensamiento social que busca determinar las leyes generales que explican el desarrollo de las sociedades. En español, muy bien, Emanuel, en español. El materialismo histórico es la teoría social, la perspectiva científica social que nos permite o que busca encontrar las leyes que definan la evolución de la sociedad. ¿Sí? El materialismo histórico, en ese sentido, es una propuesta metodológica, es una propuesta teórica que nos va a decir, según los planteamientos de Marx, nos va a tratar de enseñar cómo interpretar el desarrollo evolutivo de la sociedad. Es decir, cómo surge la sociedad, cómo surge la sociedad, cómo se proyecta la sociedad, cómo se entiende la sociedad y cómo a lo largo del tiempo cambia la sociedad. Eso es una de las corrientes, perdón, el materialismo histórico entonces es una corriente teórica filosófica que nos permite entender el desarrollo evolutivo de la sociedad a partir de sus planteamientos, de los planteamientos fundamentados en qué? En precisamente Karl Marx. Nos dice entonces, hay que ver a la historia como una perspectiva científica. ¿Cómo? La historia nos va a permitir tener leyes inmutables, nos va a permitir establecer generalidades, nos va a permitir elaborar predicciones. Y si ustedes se acuerdan de esto, de estos conceptos de aquí, le vamos a llamar algo que es el método científico, si se acuerdan, ¿sí? Que nosotros ya en la clase pasada vimos de la ilustración, vimos que ahora el método científico va a ser la base fundamental para poderle dar validez a todo el conocimiento científico que existe a lo largo y ancho del planeta. ¿Sí? Solamente aquello que se fundamenta en el método científico es lo que nos va a permitir decir que el conocimiento es o no es verdadero. Entonces, teniendo la historia como perspectiva científica, tenemos que entender entonces que se pueden establecer leyes que no se pueden, con decir inmutables es que no cambian, pues que no se pueden tampoco refutar. Entonces, leyes que se pueden inmutar, establecer generalidades que dicen, pues, nos va a permitir entender el mundo de cierta manera y desde varias perspectivas científicas, aún así nos va a permitir entender. Entonces, ya que tenemos esto de la historia como perspectiva científica, nos va a decir Marx, o nos va a hablar Marx acerca de que de la evolución de las sociedades humanas a través de factores materiales. Es decir, Marx plantea que todo el desarrollo de la sociedad parte de, de los materiales, de lo material, de lo económico. Entonces, él va a interpretar toda la historia del mundo a través de las relaciones sociales que existen a partir de que del dinero y de la cuestión material. Por eso le vamos a llamar entonces materialismo histórico, de ahí precisamente su nombre. Entonces, regresándome poquito, nada más quiero que presten atención a esta imagen. Es la misma que nosotros ya habíamos manejado, ¿sí? Entonces, situamos aquí, por ejemplo, otra teoría social como el positivismo, la teoría crítica, que es lo que vamos a ver después, y aquí el materialismo histórico, pues bueno, están interpretando esto que es el fenómeno social. El fenómeno social que viene a ser el número que está ahí en el suelo, pues bueno, representa entonces, perdón, la visión de que tiene este hombrecito aquí que dice que es un 6 o este hombre que, tiene que dice que es un 9, pues bueno, son perspectivas diferentes de cómo ver este fenómeno social en específico. Entonces dicen, regresamos acá, que el materialismo histórico es el estudio de las leyes generales que explican el desarrollo de las sociedades. Ojo con eso. Se trata de establecer cuáles son los mecanismos que permiten el nacimiento, devenir y muerte de una sociedad. No es más que con palabras un poquito más rebuscadas. El materialismo histórico entonces pretende saber cómo nace, cómo crece
y cómo muere una sociedad en específico o un fenómeno social. Entonces, de eso se trata el materialismo histórico, insisto, es una perspectiva. Vamos a ver entonces esta pequeña imagencita. Fíjense y entendamos un poquito de qué se trata esta imagen. Primero, estamos como los del Cobaes, siendo la versión más primitiva del ser humano, ¿sí? Que acuérdense que les había dicho que son los que solamente pensaban en alimentarse y los que pensaban en reproducirse, ¿verdad? Bueno, esa es la visión más primitiva del ser humano, como ustedes comprenderán. Después de eso, pasamos al campesino. Ya que estamos con el campesino, después pasamos al obrero industrial, que es esta personita de por acá. Después pasamos a esta persona que es un poco una persona asalariada, una persona profesional, una persona profesionalista, pues, también le podemos decir un godines, ¿no? También. Y luego pasamos a los artistas, que para Marx en el siglo XIX los artistas vienen a ser la representación más alta del conocimiento, la versión más alta de la acumulación. O sea, la persona que llega a ser un artista, pues bueno, tiene todo, un gran parte del conocimiento, en serio, digo, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, eso se trata. Entonces, Marx va a ver cuál es la evolución de la sociedad que va desde el simio Cobaes hasta el artista Goitier, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser esta evolución que existe entre todo el desarrollo evolutivo de la sociedad? Y por favor necesito que pongan mucha atención a lo que sigue porque son temas muy complicados. Espero que los vayamos a poder entender de la mejor manera y que si hay dudas, no, por favor, no se las queden calladas porque luego va a ser muy complicado que le entendamos. De todos modos, insisto, el video se va a subir a YouTube y de todos modos, les voy a, quien lo solicite, quien así lo solicite, les puedo pasar la presentación, pero eso no viene a asegurarles el conocimiento. Marx dice que, o bueno, el materialismo histórico entonces lo vamos a entender como el desarrollo evolutivo de las sociedades y dice que es a partir de dos cosas. Una, que es la infraestructura o la base económica o estructura social. ¿Y cómo lo vamos a definir esto? Con lo siguiente. El desarrollo evolutivo de la sociedad se va a entender a partir de dos cosas. La infraestructura y la superestructura. Y la infraestructura la vamos a dividir en dos también. ¿Qué es la infraestructura? Pues bueno, la infraestructura es la base económica o estructuras sociales de la sociedad o del fenómeno social a investigar, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos la infraestructura dividida en dos. La primera es las relaciones sociales de producción. ¿Qué es una relación social de producción? Muy bien, Diana, por la pregunta. Bueno, son las relaciones económicas que se establecen entre los hombres en el proceso de producción, cambio, distribución y consumo. ¿Y eso qué significa? Bueno, imaginemos, en una fábrica, en una mina, en cualquier lugar que ustedes traten de investigar, va a haber algo que se llama relaciones sociales a raíz del trabajo. Desde la persona que paga y la persona que cobra, desde la persona que maneja la tiendita o la cafetería de la escuela, hasta los que pagan, por ejemplo, los que nos pagan a nosotros los maestros en el COBAES, hasta la señora que se encarga de la cafetería, hasta la señora Claudia con las copias. Entonces, todas estas personas que tienen una relación económica a través o a raíz de de una, ¿cómo decirlo? Pues, todas estas personas que tienen una relación social y económica a raíz de un proceso de producción son las que van a integrar a la infraestructura. Esa es una. ¿Sí? Todas estas relaciones económicas que existen o que establecen entre los hombres y las mujeres en el proceso de producción, cambio, distribución y consumo de qué? De los bienes. Cualquier relación que exista entre la producción del dinero, el cambio del dinero
la distribución del dinero y el consumo del dinero, por ejemplo. A eso le vamos a llamar relación social de producción. Y es precisamente lo que viene a ser la base fundamental de todo el desarrollo evolutivo de la sociedad. Pero también nos va a decir el materialismo histórico que existe otra cosa que se llama las fuerzas productivas. Ojo con esto, chicos, porque esto viene en el examen y viene también en el cuestionario de al ratito. Repito, el desarrollo evolutivo de la sociedad se va a compartir, lo podemos desarrollar o lo podemos identificar a raíz de dos cosas. Una, la infraestructura, que es la base económica o estructura social. Asimismo, la infraestructura la podemos dividir en dos. Una, las relaciones sociales de producción, que son aquellas relaciones económicas que se establecen entre los hombres en el proceso de producción, cambio, distribución y consumo. Pero también existe algo que se llaman las fuerzas productivas, que son los medios de producción y fuerza de trabajo. Es decir, también a esto lo podemos dividir en dos, medios y objetos. Las fuerzas productivas, chicos, no son otra cosa más que instrumentos, maquinaria, equipos y herramientas. También son la naturaleza y las materias primas. Es decir, la infraestructura está compuesta por las relaciones económicas que tenemos los seres humanos en el proceso de producción y también las relaciones que existen entre los medios, las materias primas, los objetos, la maquinaria, las herramientas que nos permiten en ese sentido producir. ¿Por qué? Repetimos, porque es necesaria o el materialismo histórico dice que el desarrollo de la sociedad se da a través del intercambio de la producción, del intercambio material. Entonces, si toda la cuestión de la relación de producción y la fuerza productiva viene a ser una de las partes fundamentales para entender el desarrollo evolutivo de la sociedad, pues entonces es la infraestructura de lo que es el desarrollo evolutivo de la sociedad. Ahorita lo vamos a poner con un ejemplo un poquito más ilustrativo. Pero bueno, ya que sabemos cuál es la base fundamental del desarrollo evolutivo de la sociedad, que es la infraestructura, ahora nos toca ver un poco sobre lo que es la superestructura. La superestructura, entonces, en este sentido, sería el conjunto de fenómenos jurídico-políticos e ideológicos y las instituciones que los representan, las cuales dependen de la base económica o material de una sociedad. Y esto es muy, muy, muy importante. Es un concepto muy, muy importante. ¿Por qué? La superestructura en ese sentido, entonces, chicos, serían las ideas, las creencias, los valores, las costumbres, las formas de gobierno, las normas vigentes, es decir, todo lo que pensamos, la forma en cómo actuamos, la forma en la que creemos, en los dioses en los que creemos, en las bases legales en las que nos fundamentamos, en todo eso establecido que en un periodo histórico. Porque ustedes saben que no tenemos la misma, no tenemos los mismos valores ni políticos, ni jurídicos, ni morales que teníamos en el siglo XIX, por ejemplo, en México, ¿sí? No tenemos, por ejemplo, no tenemos las mismas religiones que tenemos actualmente que cuando estaban nuestros antepasados, los mexicas, ¿verdad? Entonces, todo eso es una infraestructura, la forma, las creencias, las ideas, los valores, las costumbres, las formas de gobierno y normas vigentes que existen en un periodo histórico. Eso, precisamente, es la superestructura. Y algo muy importante, chicos, es que la superestructura, es decir, las ideas y los valores que tenemos, dependen precisa y estrictamente de qué? De la infraestructura. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo de tus relaciones sociales y económicas que tengas antes, es la forma en la que tú vas a creer o ver el mundo. Por ejemplo, una persona que no va por ejemplo, que no le permiten ir a la universidad, pues no va a tener las mismas ideas y valores que tienen que las personas que sí van. O, por ejemplo, es mucho más común que aquellas personas que van a la universidad, la religión no venga a ser la parte más importante de su vida, sino que ya tienen otras expectativas. Entonces, todo esto, esta relación que existe antes de la superestructura,
antes de nuestros valores e ideas, condicionan mucho nuestra forma de ver el mundo. Un pobre, o sea, para resumir, una persona pobre no ve el mundo de la misma manera que la ve un rico, por ejemplo. Eso significa el desarrollo bajo este modelo del materialismo histórico. Entonces, la superestructura, chicos, y esto es muy, muy, muy importante, la superestructura depende y está estrictamente ligada o está estrictamente determinada por la base material, es decir, por la infraestructura. No puede haber superestructura sin infraestructura. No puede haber techo sin haber cimientos. ¿Sí? De eso es lo que se trata un poco el materialismo histórico. Y para que vayan entendiendo un poquito más, ya para ir con las conclusiones de la clase, vamos a tener este pequeño ejemplo ilustrativo. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vamos a suponer que la infraestructura y la superestructura vienen a ser el ejemplo como de una casa. En la infraestructura, entonces, nosotros vamos a tener las relaciones sociales que existen dentro de un proceso de producción. Las relaciones económicas y productivas. ¿Sí? Relaciones económicas y relaciones productivas que existen en un proceso de producción. ¿Qué va a existir entonces aquí en la infraestructura? Vamos a ver que va a estar el dinero, ¿sí? El dinero, también va a estar la naturaleza o las materias primas. Esto es muy importante que lo sepan, por favor, para que lo vayan, si quieren, copiando el modelito en su libreta. El dinero, las relaciones económicas y productivas, que va a haber aquí también la naturaleza, las máquinas, muy bien, Memije, la tecnología, las máquinas. Entonces, la materia prima, la tecnología, las máquinas, la naturaleza, el dinero y ojo con esto, las relaciones económicas y productivas que hay en un proceso de producción, o en este caso, en el desarrollo de la sociedad, es lo que va a componer la infraestructura. Ahora, ¿qué es lo que va a haber en la superestructura? Bueno, si nos dicen que son los componentes ideológicos, pues, por ejemplo, vamos a poner a la religión, ¿sí? Pero no nada más es la religión católica, sino que es el conjunto de valores y normas morales que nos llevan a tener nuestra forma de actuar y de ver el mundo, ¿sí? Entonces, la infraestructura, pues, la superestructura, pues, viene a ser las religiones. En este caso, por ejemplo, ponemos a la católica, que es la más fácil de dibujar. Tenemos también las cuestiones de leyes, las cuestiones ideológicas, es decir, la ideología. Otra, por ejemplo, podría ser, no sé, los partidos políticos. En este caso, México tenemos tres muy históricamente reconocidos, como son el PRI y el PAN, y en este caso el que gobierna actualmente, Morena. Entonces, la superestructura, chicos, va a ser el conjunto de normas, leyes, ideologías, modelos de gobierno, formas de gobierno, que vienen a ser resultado estrictamente ligado a la infraestructura. Según el dinero que haya, según las materias primas y la tecnología, máquina, naturaleza y todas estas relaciones económicas y productivas que existen, es como vamos a tener cierto gobierno. En este caso, si nos ponemos a pensar en una palabra muy importante que es el capitalismo, vamos a entender entonces que los gobiernos actuales que tenemos en países, por ejemplo, que son los más fuertes económicamente hablando a lo largo y ancho del mundo, como lo son Estados Unidos, ¿sí? Como lo son, por ejemplo, también Japón, como lo son Rusia, pues están condicionados bajo un modelo capitalista. ¿Por qué? Porque las relaciones económicas, la tecnología, la acumulación del capital, el dinero, las máquinas que tienen todo este mundo capitalista, pues bueno, viene a ser totalmente el condicionante de las normas, de la religión,
de las leyes, de los partidos que nos gobiernan, de la ideología que nos gobierna. Entonces, si nosotros nos quejamos de nuestro gobierno es porque nosotros mismos estamos gestando de alguna manera lo que tenemos. Pero ojo, también el modelo económico viene a ser una de la parte fundamental para entender la cuestión de los gobiernos, ¿eh? Entonces, no nada más la culpa es de la gente que tiene, sino que muchos de los modelos económicos también vienen a ser condicionadores de la vida que llevamos. En ese sentido, es un ciclo económico, un ciclo vicioso, por así decirlo, entre el dinero, la forma en la que pensamos, en la forma en la que vemos al mundo, en quién nos gobierna, y otra vez el dinero que ganamos, quién nos gobierna y cómo nos vemos. Y otra vez dinero, gobierno, nosotros. Entonces, ese es un ciclo que vamos a entender a partir del materialismo histórico. Y, por ejemplo, vamos a tener este ejemplo. Pónganle mucha atención a esta imagencita. Ahí les dejo, por favor, de tarea que investiguen este conceptito. Ahorita lo vamos a ver de todos modos, pero ténganlo un poquito más claro, ¿sí? El materialismo histórico se basa y se fundamenta en la dialéctica. Ok, continuamos ya para terminar, que nos quedan 10 minutitos. La dialéctica entonces va a ser una de las partes fundamentales para entender el cómo se piensa o cómo piensa el materialismo histórico para el desarrollo evolutivo de la humanidad. ¿Y qué es la dialéctica? No es más que un concepto que se va a entender a partir de las contradicciones. Entonces, las contradicciones, por ejemplo, si ven esta imagencita, ven cómo el hombre, en este caso el campesino, está pescando y recolecta sus peces. Y cómo en este caso el capitalista, lo que hace es agarrar los peces del señor que está pescando y hacer un ciclo vicioso, porque entre menos peces tenga el señor, más peces va a tener el señor capitalista. Y es así el ciclo que les decía hace ratito. Sí, de eso se trata, la contradicción, la dialéctica. Eso es un poquito lo de la dialéctica. Veamos. La dialéctica entonces, chicos, es las relaciones sociales de producción posibilitan el desarrollo histórico. Esto es uno de los conceptitos, o perdón, de las líneas, parrafitos, de las palabras que nos van a ayudar a resumir toda la clase del día de hoy. Las relaciones sociales de producción posibilitan el desarrollo histórico. Pero, ojo con esto, además de posibilitar el desarrollo histórico, también son un obstáculo. Es decir, las relaciones sociales de producción, así como permiten el desarrollo evolutivo de la historia, también vienen a ser el obstáculo que no permite el desarrollo evolutivo de la historia. Por ejemplo, si hablamos de una sociedad que es la capitalista, en donde hay muchos ricos y hay muchos pobres, pues bueno, ¿quién es el que va a desarrollar? ¿El rico, el pobre o los dos? Pues bueno, en este sentido, los pobres no tienen la misma oportunidad de desarrollarse históricamente. Entonces, lo que trata de establecer el materialismo histórico es que existen estas contradicciones que no nos permiten a nosotros, que nos permiten desarrollarnos, pero a la misma vez son un obstáculo para desarrollarnos. Entonces, de eso se trata el materialismo histórico. Se fundamenta en contradicciones. Se fundamenta en contradicciones. Entonces, se va a fundamentar en contradicciones, ¿sí? La verificación de la crisis y revolución en las redes sociales, es decir, nos va a hablar de un desarrollo histórico. Cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de revolución en las relaciones sociales, ahí es donde vamos a entender el desarrollo histórico. ¿Por qué? Porque el materialismo histórico lo que dice es que toda la historia de la humanidad se ha basado en contradicciones, en la lucha entre ricos y pobres, la lucha entre burgueses y proletariado, la lucha entre patricios y plebeyos, la lucha entre señores feudales y siervos. Entonces, la historia de la humanidad deberá ser entendida como la historia de los medios de producción. Este es precisamente otro de los parrafitos que vienen a resumir lo de la clase de hoy. La historia de la humanidad deberá ser entendida como la historia de los medios de producción. Ese otro parrafito resume gran parte de lo que hemos visto hoy. La historia de la humanidad, repito, deberá ser entendida como la historia
de los medios de producción. Finalmente vamos a ponerle atención a esta imagen. Pero bueno, vamos a decir, según el materialismo histórico, toda la historia de la humanidad la vamos a entender de qué manera. De la lucha entre los dueños de los medios de producción, la lucha entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores directos de estos medios de producción. Es decir, toda la historia de la humanidad, desde que existe la humanidad, desde que existe la civilización, desde que existimos nosotros, se ha fundamentado en las contradicciones, entre la lucha entre el amo y el esclavo. La lucha entre el amo y el esclavo. La lucha entre el señor feudal y el siervo. La lucha entre el capitalista y el obrero. De eso se trata el materialismo histórico. Entender el desarrollo evolutivo de la humanidad y de la sociedad a través de las contradicciones, entre la lucha que existe entre el rico y el pobre. Cuando el pobre deja de ser pobre y se convierte en rico, viene otro ciclo económico u otro ciclo social que nos permite otra vez entender de nuevo la historia y cómo va evolucionando. Ojo, y con esto para concluir, no necesariamente y no significa que el materialismo histórico es la única visión para entender a la sociedad. No, es una visión que se entendió, perdón, que se creó en el siglo XIX y que fue hasta los finales del siglo XX que ya realmente no tiene tanta validez, pero sirve precisamente para explicar por qué, el porqué de las cosas, para explicar cómo de las cosas, explicar el para qué de las cosas y por qué, por ejemplo, nos sirvió el materialismo histórico para entender la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El materialismo histórico también nos sirvió para entender la Guerra Fría, ¿sí? Y todos estos modelos nos sirven también para entender por qué el capitalismo es ahora el modelo económico que impera en todo el mundo. Entonces, eso es lo valioso de estas teorías sociales que nos permiten ver desde cierta perspectiva el desarrollo evolutivo de la humanidad. Muy bien, entonces, no me queda más que agradecerles nuevamente por estar aquí en esta clase, en tomarse su tiempo. La clase de hoy y la clase del jueves son muy importantes, así como la pasada, junto con sus otras clases, perdón, con las actividades que ustedes hicieron a lo largo de los días que no estuvimos presentes en la primera etapa de la cuarentena. ¿Por qué? Porque la próxima semana hay examen. Entonces, el examen que yo les voy a aplicar va a ser con base en esta clase, en la clase del jueves y en la clase pasada, y un poquito sobre lo que ustedes tuvieron en la primera etapa de la cuarentena. Entonces necesito que se pongan a estudiar, que revisen sus apuntes, que si tienen, alguna duda y ese tipo de cosas, pues bueno, vayan resolviéndolas, preguntándome, viendo los videos nuevamente en YouTube, poniéndose a leer por su cuenta, pero bueno, repito, para la próxima semana tenemos examen y va a ser muy importante que estudien, por favor, porque estamos viviendo en un proceso complicado, entonces vamos a tener que resolverlo de la mejor manera, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, les agradezco que estén aquí nuevamente. Ya se está subiendo la tarea al grupo de Facebook. Ahorita se las paso también a los jefes de grupo para que les pasen el link. Y ya saben que las tareas que dejo aquí, las actividades son para hoy. Entonces, pónganse a contestar y nos vemos. Cuídense mucho y quédense en casa, chicos.